Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor y entramos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas y leemos donde recibimos la siguiente pregunta. Pastor, emigramos a Estados Unidos para tener una vida mejor y en parte estamos mucho mejor que en mi pueblo. Pero aquí como en mi tierra pasan tantas cosas en la vida que pienso que Dios las puede evitar que ocurran. Sin embargo, no lo hace. Y eso sinceramente me puede mucho. Por eso le pregunto, ¿está mal culpar a Dios de lo que pasa? ¿Y es pecado pensar así? Mi nombre es Juan Armando González de Michoacán, pero radicados con mi familia en Houston, Texas. Estimado Juan Armando González, gracias por la confianza, por tu pregunta. Que el Padre te bendiga con toda su potencia. Voy a dar respuesta a tu pregunta. Me dices si está mal culpar a Dios de lo que pasa y es pecado pensar así. Me imagino que hay algunas situaciones en las que tal vez tú has pensado, bueno, si es Dios, ¿por qué no sana? ¿Por qué no restaura? ¿Qué le cuesta? Bien, cuando las cosas salen mal, la tendencia humana es culpar a alguien o algo que sucedió. Y algunas personas incluso culpan a Dios. Como se supone que Dios tiene el control de todo, se piensa que podría haber evitado lo que ha ocurrido, podría haber cambiado la situación para bendecir, para ayudar, y podría haber evitado esa calamidad. Y como no lo hizo, pues la culpa es suya, entramos en esa lógica. Pero yo te quiero decir, estimado Armando, este Juan Armando, yo te quiero decir que no es así, que, que, que no es así. Como algunos piensan, bueno, es que pues no hizo las cosas Dios, pues Él tiene la culpa. Pero te quiero decir que Dios no causa las dificultades, que Dios no causa ni los problemas de la gente. Él hace las cosas para beneficio de todas las personas sin perjudicar a nadie. Al grado, nos dice en Mateo 5:45, que Él hace salir su sol sobre inicuos, buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La palabra culpar significa encontrar una falta en, y culpar a Dios implica, Juan Armando, que Él se ha equivocado, que se ha encontrado una falta en Dios, y eso no es posible, es imposible, es un craso error, y te digo con toda la confianza y con toda la claridad, es insensatez y es pecado. ¿Cómo es posible que señalemos a Dios de lo malo que sucede? Cuando culpamos a Dios, nos convertimos en su juez, en verdugo. Entramos en un terreno peligrosísimo que nos puede llevar inclusive a blasfemar contra Él. Por ello, creo que es importante recalcar que los seres humanos no tienen el derecho a juzgar al Todopoderoso, al Dios eterno. Nosotros somos su creación y no Él es la nuestra. Dice, por ejemplo, en Isaías 45, del 9 a 10, hay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra tienes manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Para evitar culpar a Dios, lo primero que debemos entender es que la angustia, el dolor, en la forma que son parte de nuestra vida, eh, a veces nos hace empezar de esa manera. Permíteme decirte lo siguiente. El pecado es la raíz de todo acontecimiento cruel y malvado. Dios nos diseñó tanto el cuerpo, el alma humana, para vivir en un mundo sin pecado.
Fuimos creados perfectamente para habitar en un mundo perfecto, de acuerdo a Génesis 1 y 2. Era perfecto. Y eso es importante que quede claro para comprender lo que sucede. Porque ahora habitamos en un mundo imperfecto y pecaminoso y caído. Te comento. El pecado de Adán, que es el pecado de la humanidad, trajo la devastación, el desastre al mundo perfecto que Dios había creado. Los huracanes, los tornados, los terremotos, las sequías, la terrible situación que está pasando ahorita en Turquía, en Siria y en otros países de tantas cuestiones tremendas que se viven. Todos esos desastres naturales están aquí por el pecado. Dice en Génesis 3, 17 y 19 que el hombre decidió no obedecer a Dios y acatar sus ordenanzas, sino hacer lo que él quiere. Y bueno, pues fue expulsado, ¿verdad? Y la tierra fue maldecida. Y si le agregamos a esto nuestras propias decisiones pecaminosas, incorrectas, las cuales crean un efecto dominó y hacen eco en nuestras vidas, y si además se le suma al pecado de los millones y millones de personas que también nos afecta de una o de otra manera, y si a todo esto además se le suma que vivimos en un mundo basado en principios egoístas, en un mundo entero que yace en el poder de Satanás, el diablo, pues se llega a la conclusión que el actual sistema está caído, está fallido, está inclinado al caos, a la muerte, a la destrucción por el pecado y por el mismo diablo. Y por eso dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este sistema, este mundo está bajo el poder del maligno. El culpar a Dios de las cosas fue precisamente lo que hizo Adán cuando él decidió escoger no seguir las indicaciones y los mandatos de vida de Dios. Por eso que es imprudente y peligroso culpar a Dios de las dificultades que nos sobrevienen como consecuencia de nuestras equivocaciones. Hacerlo, perdón por lo que voy a decir, lo voy a decir con toda claridad en letras mayúsculas y resaltadas. Culpar a Dios nos puede costar incluso nuestra propia vida. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. El primer hombre, Adán, debido a lo que hizo, porque él debió de haber honrado a Dios por todas las cosas buenas que él había recibido. Sin embargo, no lo hizo. Y en cierta manera, el no agradecer a Dios por la misma vida y por las bendiciones que él disfrutaba en un hogar tan maravilloso como el lugar donde él estaba en el Edén, donde tenía todo. Todo tenía. A él no se le prohibió absolutamente nada, solamente se le dio una recomendación: oye, no vas a comer de ese árbol, porque el día que eso lo hagas, pues vas a morir. Y lo hizo. Y luego Dios le pide cuentas. Y escurre su responsabilidad y señala a su mujer. Dice: es que fue la mujer que tú hiciste la que me hizo comer de ese árbol. Nunca debemos echar la culpa a Dios, como lo hizo Adán. Ese es un principio que debemos tomar, apropiarnos en nuestra vida. Cuidadito, Juan Armando, cuidadito, amigo, y a todos los amados. Ahora, quiero que consideremos Proverbios 19:3. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y esto sucede generalmente cuando enfrentamos dificultades y que fueron generadas por nuestras propias decisiones, acciones propias, por imprudentes, por insensatos. Y nos irritamos contra Dios. Pero aquí yo puedo ver que podemos encontrar consuelo en Dios, porque Él sabe que somos carne. Él entiende nuestras debilidades. Y si uno va en oración y con ese entendimiento, con esa luz, obviamente no importa en dónde estemos
y qué es lo que esté pasando y qué es lo que esté sucediendo. Dios nos va a ayudar a superar esas situaciones si confiamos y nos atenemos a Él. Nosotros debemos apreciar la ayuda que Dios nos suministra y jamás, pero jamás culparlo por los conflictos, por las dificultades que nos causamos nosotros mismos. Y tocante al punto, en Proverbios 19:13, fíjense lo que dice, y lo voy a leer en varias versiones. La tonteada del hombre terrestre tuerce su camino, y por eso su corazón se enfurece contra Jehová mismo. Otra versión. La necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Otra versión más. La necesidad del hombre pervierte su camino, y luego su corazón se enoja contra Dios. Según el principio que leímos en Proverbios 19:3, Adán actuó con egoísmo y su pensamiento se desvió y tonteó y torció su camino y luego le echó la culpa a la mujer, pero él no asumió su responsabilidad. Y ahí fue cuando su corazón se apartó de Dios y empezó un proceder egoísta, independiente, con ingratitud, que llevó prácticamente a culpar a Dios. Y se convirtió él mismo en enemigo del mismo Dios. Y el pecado de Adán, la no comprensión, el escurrir su responsabilidad, arruinó su camino, arruinó a su familia. Y creo que lo que hizo Adán debe de servirnos como un ejemplo para no repetirlo. En vez de culpar a Dios, los cristianos podemos correr hacia Él, buscar su consuelo, como dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, Él correrá el justo y será levantado. O como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los hijos de Dios, los cristianos, el amado y la amada, tienen una promesa en que el mundo incrédulo no puede reclamar. Y es esa la de Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa es para ti, amado. Es para los llamados, que fueron llamados con un propósito. Y no culpemos a Dios. Los que aman a Dios pueden aceptar inclusive la tragedia con la seguridad que nada puede perjudicarles, que en Dios no va a permitir una razón buena y de amor para perjudicarnos. Si Él a veces permite las cosas difíciles, incluso el sufrimiento, la muerte inclusive, lo hace con un propósito más elevado que a veces no entendemos. Y como dice Deuteronomio 29:29, a veces hay cosas secretas a nosotros. Pero no por el hecho de no entenderlas, de no comprenderlas, voy a culpar a Dios. No lo debo de hacer. Cuando deseamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y le damos la prioridad sobre todas las cosas a la voluntad del Padre, Él no va a desperdiciar nada en nuestra vida. Inclusive ningún sufrimiento, angustia, pérdida, dolor se va a desperdiciar en la vida del pueblo de Dios. Él transforma nuestras tristezas, nuestras pérdidas, las convierte en una plataforma, inclusive para un llamado específico y especial al futuro. Dios va a utilizar las dificultades para fortalecernos, para darnos mayores oportunidades. Y de esa manera empezamos a acumular más tesoros en el cielo, donde el ladrón, donde la polilla no corren. Por eso debemos dar gracias a Dios en todo momento. En la mañana, en la tarde, en la noche. En los momentos buenos, en los momentos malos. Y yo sé que a veces no es fácil cuando estamos pasando una situación dolorosa, difícil. Entonces, yo creo que es muy importante que reconozcamos que Dios puede intervenir en cualquier situación. Pero cuando no interviene y sobreviene la tragedia, jamás debemos de culparlo por lo malo. Y eso fue lo que sufrió Job.
Dice en Job 1:22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En lugar de culpar a Dios, Job, que había perdido todo, prácticamente todo, él dijo en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Y Dios honró esa actitud de Job, lo bendijo poderosamente, después de haber superado la prueba. Dios también quiere bendecirnos con mayor entendimiento, con mayor devoción. Nos quiere recompensar y nos quiere dar una recompensa no solamente temporal, sino eterna, que nadie nos las puede quitar. Cuando tengamos o entremos en esa tentación de culpar a Dios, podemos nosotros escoger la respuesta de Job y confiar en Él, que Él sabe lo que hace. Y finalmente quiero que leamos el Salmo 131, 3 versículos, y lo medites después. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Podamos entrar, que nuestro alma se acalle, se aquiete, y solamente lo puede hacer la presencia de Dios a través de su palabra. Amado, yo les animo, vamos a seguir adelante. Yo sé que a veces hay situaciones que se salen de la mano y a veces pensamos, pues si Dios tiene todo el poder, lo puede evitar. Pero pensemos que Dios es bueno. Nunca carguemos algún despropósito a Él. Que el Padre los bendiga mucho, esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. Y te invito a que nos hagas, que no hay peor pregunta que la que no se hace. Que el Padre te bendiga muchísimo y suscríbete en nuestro canal. Regálanos un like, no seas malito. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.